Hola fogosos, ¿qué tal? Hoy les traigo un video del anime del momento, Chainsaw Man. Pero como habrán notado en el título del video, no voy a hablar específicamente del anime, sino más bien de uno de los personajes de esta obra. Y sí, hablo de Kobeni. La amada por muchos y odiada también por muchos. Bueno, no sé, es que en el fandom hay demasiadas opiniones diversas, pero en mi caso no es de mis personajes favoritos de este manga anime. Pero sí tiene algo especial de lo que quiero hablarles. Así que les habla Legna y estoy on fire por hablarles sobre Kobeni y el poder del miedo. Antes de ir al punto del video quería destacar algunas cositas, principalmente que la calidad y la producción del anime de Chainsaw Man es innegable. Y no solo hablo por su brutal animación, sino también del tiempo que se toman para expresar con detalle la personalidad y actitud de cada uno de sus personajes, y claro, que el personaje de Kobeni no es la excepción, mostrando una realidad que tal vez el manga no supo expresar correctamente. Y sí, me refiero al miedo. Digo que el manga no supo expresar porque me he percatado que muchos lectores del manga vean al miedo de Kobeni como algo divertido y adorable de ver. Tal vez a consecuencia de sus raras expresiones hacía que pareciera un alivio cómico, pero al llegar su versión animada la mayoría cambió completamente de opinión. Ya no la veían como ese personaje gracioso y adorable, ahora lo lograron percibir como realmente era. La inclusión de una voz temblorosa y los constantes gemidos le hizo ver como un personaje ruidoso, pesimista e insoportable. Estas características llegaron a tal punto que pude notar que la comunidad de Chainsaw Man se dividió en dos opiniones, que eran que a algunos le parecía demasiado exagerada y real esta actitud, diciendo que una persona real no podría actuar como Kobeni. Y la otra parte defendía al personaje, excusándolo con el argumento de que el miedo tan prolongado era una representación de su lado más humano. Pero ¿qué pienso yo? ¿En qué bando estoy? ¿Y qué tiene que ver esto con el punto del video? Primero lo primero, no estoy en total de acuerdo con ninguna de las dos opiniones. Más bien, voy por una tercera opción. Mi tercera opción. Kobeni es un personaje hecho para generar ese entorno incómodo, para generar el aura de estar con alguien que no puede controlar la situación, y que sus pensamientos y raciocinio es consumido por el miedo en un momento crítico. Y en un mundo como el de Chainsaw Man, tan lleno de caos con demonios que portan habilidades de las cuales no puedes escapar, o que pueden destruir ciudades en segundos, es más que normal que un personaje con tanto miedo acumulado exista, y es necesario para darle otra perspectiva a la obra sobre los miembros de los Devil Hunters, además de ser un grupo de suicidas que hacen tratos con demonios. Sí, con eso parece que apoyo más la segunda opinión, pero tampoco creo que Kobeni sea un personaje completamente realista, porque es un anime de demonios y con un tipo motosierra como protagonista. Es gracioso ver que se quejen porque un personaje está gimiendo un poquito más de la cuenta. Y a pesar de eso, es de entender por qué el desagrado repentino del personaje. Pero para poder responder por qué los entiendo, tengo que explicarles qué es el miedo y cómo este representa al personaje de Kobeni en su totalidad. El miedo, a pesar de que todos lo hemos experimentado alguna vez, no es fácil de comprender, ni tampoco interpretar en qué momento realmente lo estamos sintiendo. Pero este se define como un sentimiento de desconfianza sobre algo que pasó, que está pasando o pasará, que puede ser real o un simple pensamiento o algo imaginario. Pero en todas estas situaciones representa algo negativo para la persona que lo siente, traduciéndose esta emoción en inseguridades que te hacen dudar, bloquearte, tartamudear, ser irracional, ser torpe, entre muchas otras cosas. Aunque parezca increíble, el miedo está tras toda decisión que tomamos.
y en el personaje de Kobeni se ve expresado en su totalidad. La forma en la que actúa tan insegura, la forma tan pesimista que piensa acerca de su vida y su familia, el cómo toma decisiones aferrándose nada más a las dos peores opciones posibles que pasaban por su cabeza en ese momento. Todo esto radica en su profundo miedo por todo. Y ya no hablemos cuando se enfrenta a una situación que puede dañarla físicamente. Por lo que esta es la razón de que la mayoría le desagrade el personaje, ya que representa todo lo que no queremos ser, todo lo que no queremos sentir. Lo mismo que pasaba con personajes de otras obras como Shinji de Evangelion o Usopp de One Piece, que son personajes que dan una aura tan miserable que la mayoría tiende a negarse a identificarse con ellos, por no querer ser vistos de esa manera, a pesar de que tal vez en algún momento de sus vidas hayan actuado como estos personajes. Por lo que la mayoría asocia esta actitud del miedo con la debilidad. Y nadie quiere ser el débil de una historia, el pisoteado, el más patético, el subestimado. Siempre se ha visto así y es la razón del actual desagrado por el personaje de Kobeni. Pero puede que siempre hemos estado tratando con una forma equivocada de asociar el miedo. Porque el tener miedo no te hace débil, ni tampoco inútil. Porque cuando una persona se somete a un profundo miedo, algo despierta. Y de eso es lo que quiero hablarles. Para que entiendan mejor a qué me refiero, déjenme hacer una analogía. Imagínate que cerca de ti hay una criatura. Digamos que es un insecto, algo parecido a esto, algo que nunca habías visto antes. Y esa cosa repentinamente corre en tu dirección. Tú simplemente actúas y lo pisas. Ahora te pregunto, ¿decidiste acabar con el insecto por valentía, ya que lograste enfrentarte a esa criatura de más de medio centímetro de alto? ¿O más bien lo hiciste por miedo a que éste te pudiese hacer algo? Y sin pensar actuaste para prevenir antes que lamentar. Creo que ya entendiste a qué me refiero. El miedo es un sistema defensivo que sentimos tras algo que nos amenaza. El miedo nos hace actuar, tal vez de forma irracional, pero esto nos mantiene a salvo. Así es como funciona. Este es el poder tras el miedo, y lo que es el personaje de Kobeni representa también a la perfección lo que esto significa. Por ejemplo, lo que pasó en el hotel, cuando fueron encerrados por el demonio de la eternidad. Este poder se activó en Kobeni. Sin salida, el miedo la consumió, tanto que su primera decisión fue hacer lo que los demonios decían para sobrevivir. Si había que matar, lo haría, y más si no había otra opción. Y aunque al inicio simplemente parecía una actitud patética de su parte, y graciosa porque aquí la detiene una patada nomás, este miedo llevó a Kobeni a ser la primera en tomar una decisión crucial para salvarse, que después poco a poco cada miembro del grupo iría aceptando por lo mismo, por miedo a morir en una situación que no tenía solución. Y ahora cuando fueron atacados por los que sirven al demonio de las armas, el poder se notó mucho más, pero no es diferente a lo que se vio en el hotel. Lo único diferente era que ahora quien la amenazaba era una persona y no un demonio, ni tampoco era un compañero que le hiciera titubear, además de tener múltiples opciones para poder sobrevivir. Solo era un humano armado que la amenazaba directamente, y el miedo tan descomunal de este personaje la hizo actuar de esta manera, como una psicópata. No se hizo valiente de la nada, no es una habilidad de un demonio tampoco, a pesar de que parece poseída en este estado. Es solo ella consumida por el miedo, conducida a hacer todo lo posible para sobrevivir, pasando de ser tímida e insegura a una chica despiadada e irracional. Sin pensar mata a lo que sea que la amenace o quiera amenazarla. No importa quién sea, la edad que tenga, cómo se vea, si matar es la forma de librarse de una amenaza, lo hará y pondrá todo su empeño en ello. Sin pensar, también usa a sus compañeros como escudos humanos, como el caso de Denji. Esto es el poder del miedo, un poder que todos tenemos, pero en el caso de Kobeni, un poder que puede convertir a la persona más inofensiva en una máquina de matar. En fin, esta es la realidad acerca del poder del miedo, y lo que significa. No es una debilidad como la mayoría lo asocia. Es un sistema defensivo que hace que personajes como Kobeni
sean despiadados y habilidosos si su miedo lo obliga a ello para protegerse. Eso según mi opinión, no se hagan ideas raras, no soy un experto en este tema. Pero es de aplaudir lo bien que está plasmado esta emoción en el personaje, uno de los personajes de un anime de mucha calidad, que me está encantando, llamado Chainsaw Man. Antes de irte, si te gustó el video te agradecería que me regales un like y te suscribas. Además también puedes seguirme en Twitter, me encuentras como @legnafire. De esa manera ayudas a mantener la llama de este canal activa un poco más.